la transmisión en vivo desde Facebook Live y yo agradezco a todos los que nos acompañan en esta conferencia de prensa virtual, con la cual mantenemos informados de las actividades que estamos realizando desde el Congreso de la Ciudad de México, y hoy en particular convoco esta conferencia de prensa en línea para dejar claro que a pesar de las medidas de aislamiento social, pues los integrantes de la Junta de Coordinación Política seguimos trabajando a través de las reuniones virtuales en las que buscamos llegar a acuerdos sobre los temas relevantes del Congreso. Desafortunadamente, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso ha decidido retirarse de la Junta bajo el planteamiento de que no hay reglas claras sobre los procedimientos de acuerdo de las reuniones virtuales que celebramos. Yo en este sentido quiero compartirles que el día lunes el grupo parlamentario de Morena solicitó su retiro de la mesa con ese argumento, poniendo como condición que se presentarían en cuanto la presidencia de la Junta de Coordinación Política pusiera a consideración las reglas bajo las cuales se validarían los acuerdos. Yo quiero también compartirles que el mismo día lunes circulé la propuesta sin recibir respuesta ni opinión por parte de sus representantes. Volví a convocar el día martes y el día de hoy, en los cuales discutiríamos estas reglas, entre otras cosas, y no se pudo llevar a cabo la sesión porque no se presentaron. Quiero manifestar públicamente que a las reuniones han asistido las representaciones de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Encuentro Social y Morena, y han manifestado su voluntad de seguir trabajando y reconocer en la Junta de Coordinación Política el espacio de acuerdos relevantes en el Congreso de la Ciudad, el cual nos compromete y además sus decisiones deben acatarse. No nos podemos detener y por eso buscamos los medios posibles para no dejar de sesionar y resolver los pendientes del Congreso. He ahí la insistencia que he sostenido de mantener las reuniones virtuales mientras dure esta emergencia. Quiero dejar muy clara también mi posición respecto al recorte de los 400 millones de pesos del Congreso de la Ciudad de México. Estamos de acuerdo como grupo parlamentario del PAN en que se haga el recorte de los 400 millones de pesos, y es absolutamente falso lo que dicen de que nos oponemos. Una verdad a medias es una mentira. Sí estamos de acuerdo con el recorte siempre y cuando se haga cumpliendo con la ley y las reglas del Congreso, y que se haga absolutamente transparente el destino de ese recurso, no en albazos o mediante decisiones ilegales o arbitrarias. Por eso digo que es una verdad a medias. Sí estamos de acuerdo con que se recorte cumpliendo con la ley y con el procedimiento, siendo absolutamente transparentes y no permitiendo que sea a través de actos ilegales. Es un engaño y un delito que con un punto de acuerdo un grupo sostenga que se puede realizar una modificación al presupuesto de la ciudad, o que se puede hacer un donativo al cual no está facultado el Congreso para hacerlo. Es grave por varias razones, porque el presupuesto tiene reglas, el presupuesto es un decreto. Los efectos de un decreto no pueden ser modificados por puntos de acuerdo, y las leyes las tenemos para que se respeten. Por más nobles que sean los propósitos, debemos cumplir con la ley, y ese es el llamado que estamos haciendo. La vía para hacer este recorte, la vía correcta, es la modificación del presupuesto de la ciudad. Que quede claro, la ley no permite que el Congreso done recursos, y hacerlo es un delito. Hacer esto como lo han planteado es decir que la ley no importa y que podemos mandar al diablo la ley y las instituciones. Advertimos que los servidores públicos que suscriban las transferencias o el donativo o las reasignaciones sin cumplir con el procedimiento cometen los delitos de peculado y de uso indebido de atribuciones. Tengan mucho cuidado, compañeras y compañeros. Si nosotros aprobamos las leyes, lo menos que debemos procurar, por lo menos, es que se cumplan y que prediquemos con el ejemplo, que se hagan las cosas bien. Cuestionamos la forma en que se utilizó este tema, porque de entrada se utilizó como una bandera política de un grupo,
que no fue discutida abiertamente en el Congreso ni en sus órganos. No se discutió exhaustivamente en la Jucopo porque se quería imponer una decisión y prácticamente informar lo que ya el grupo mayoritario había acordado y resuelto. No se abrió la discusión. En la sesión del Pleno, donde anunciamos que la oposición no estaríamos derivado de la emergencia sanitaria, se aprobó el albazo con una modificación sorpresa del orden del día sin que pudiéramos discutirlo y opinarlo. A la fecha, no conocemos el destino de los recursos específicos. No ha habido siquiera una solicitud formal o un informe pormenorizado por parte de la Secretaría de Salud para saber en qué se va a gastar ese recurso. Lo único que sabemos son las generalidades que presentó Morena en el punto de acuerdo, que además de último momento cambió porque originalmente iban para la Universidad de la Salud y en ese momento decidieron que era para otra cosa. Seguramente será para atender lo que la Secretaría de Salud no había ni ha preparado para enfrentar la emergencia sanitaria. Para la emergencia sanitaria, el gobierno tiene suficientes recursos y ya debió haber tomado las medidas necesarias y de previsión para enfrentarla. Si no, quedará evidenciado que ya van muy tarde y que apenas van a realizar las contrataciones que debieron haberse hecho con mucho más anticipación para ahorita tener todas las condiciones para enfrentarlas. Y muy probablemente en esta reacción tardía del gobierno está la respuesta de por qué no alcanzan las camas en los hospitales, por qué no hay suficientes pruebas, por qué no hay medicamentos e insumos y por qué no estamos preparados para atender esta emergencia. Porque el gobierno no decidió a tiempo enfrentar esta realidad. Esperamos que la Secretaría de Salud de verdad nos informe para qué quieren esos recursos, que lo hagan de manera formal y muy puntual, porque no va a ser un cheque en blanco de donativo. Desgraciadamente, todavía, perdónenme, es que está mi hija hablando. Denme chance tantito. Considero urgente que sesionemos para dar paso a la reorganización del presupuesto y a la creación de un Fondo General de Recuperación Económica que implique una cirugía mayor al presupuesto y diversas medidas de apoyo a la economía familiar. Consideramos que es necesaria esta cirugía mayor en el presupuesto para enfrentar con absoluta seriedad y responsabilidad la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Nosotros hemos propuesto medidas de apoyo a la población y para evitar que se frene la actividad económica. Les recuerdo, recientemente anunciamos y propusimos que se exentara el predial por los próximos meses, que se condonara impuestos sobre nóminas y sobre hospedaje para así cuidar las fuentes de empleo. Se trata de un apoyo para empresarios solidarios y que con esa liquidez puedan tener recursos suficientes para no despedir trabajadores. También propusimos 0 multas y recargos para aquellos que se retrasan en el pago de derechos o contribuciones. Propusimos el transporte público gratuito en todas las unidades y sistemas que el gobierno administra de manera directa. También propusimos que se cree este fondo tenga como destino la firma de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para subsidiar la luz de los habitantes de la capital, para otorgar este subsidio que impacta de manera directa en la economía familiar. Y por último, un fondo de apoyo a trabajadores no asalariados, para todos aquellos que viven al día, que trabajan en los mercados, que se dedican al comercio, que van al día y que este estado de aislamiento hace que, uno, se caigan sus ventas y dos, que no lleven dinero a su casa. Es urgente atender a este grupo de población de trabajadores no asalariados. Por último, nosotros exhortamos a que se haga una reorganización total del presupuesto para enfrentar con los suficientes recursos la emergencia y no solo con un mejoral que sirva para taparle el ojo al macho. Sí al recorte del presupuesto del Congreso, no al desvío de recursos o al uso de recursos públicos para que un grupo haga caravana con sombrero ajeno y no a la opacidad del destino de los recursos. Compañeros de Morena y compañeros del Congreso, el Congreso somos todos
y sus recursos no son patrimonio de un grupo. Hagamos las cosas bien y hagámoslas derechas. Por último, sí quiero compartirles que relativo a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, yo he insistido en que se hagan con absoluta transparencia y para eso pondremos también a disposición pública todas las sesiones de la Junta de Coordinación Política. Y también compartirles que he insistido en que se tomen medidas para adoptar los principios de parlamento abierto y que resulten en acciones concretas. Hace 2 semanas presenté una propuesta para hacer mucho más transparentes y maximizar la publicidad de los procesos de contratación del Congreso. Lo presenté a la Junta de Coordinación Política y no fue votado porque a solicitud del grupo parlamentario de Morena pidieron que se retirara para revisar. Yo hago el llamado urgente a que adoptemos los principios de parlamento abierto. Hay un compromiso de mi parte para hacerlo absolutamente transparente y que demos un paso muy concreto para garantizar la transparencia en los procesos de contratación y que así evitemos las compras amañadas y las suspicacias. Yo espero y confío en que así será y que de verdad genuinamente lo están revisando y no porque vino de un grupo parlamentario distinto le van a decir que no. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes para atender sus preguntas. ¿Quieren hacer alguna pregunta, compañeros? Sí, yo sí. Leti, por favor, adelante. Diputado, yo quisiera preguntarle en qué parte de la ley en qué parte de la ley se establece que el Congreso no puede hacer donaciones de este tipo al gobierno legislativo, al gobierno, perdón. Te voy a decir. También preguntarte, se tendría que hacer con base en una reforma de la ley de egresos, es decir, presentar un dictamen, aprobar comisiones, aprobar en el pleno. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se tendría que hacer? El Congreso está sujeto a las reglas de la Constitución y de la Ley Orgánica y del Reglamento. Tanto la Constitución Política como la Ley Orgánica no establece la facultad para que el Congreso otorgue donativos. Es decir, no es que esté prohibido, pero en derecho público lo que no está permitido está prohibido. Es decir, los servidores públicos solamente podemos hacer aquello que nos faculta la ley. Si hacemos algo que no nos faculta la ley, cometemos un delito, por más nobles que sean los propósitos. No están previstos los donativos. En el catálogo de facultades de la Constitución y de la Ley Orgánica no está prevista la posibilidad de suscribir donativos o hacer esta transferencia de recursos. Por eso hay un presupuesto y el presupuesto tiene reglas. Y el presupuesto tiene carácter de decreto, o sea, nos obliga a todos. Permítame tantito. Dame un segundito, mija. Dame un segundito. No, es que estoy en una conferencia. Dame un segundito. No, dame un segundito, por favor. Perdónenme, es que... Ya vete a comer. Ya voy. El presupuesto, entonces, es vinculante. Y de esta manera, los servidores públicos estamos obligados a cumplir y a ejercer ese presupuesto. Si se quieren cambiar si se quiere cambiar el destino del gasto, se tiene que modificar primero el programa operativo del Congreso. Para eso hay unas reglas que pasan por el Comité de Administración y se tiene que modificar el presupuesto de la ciudad. El gobierno de la ciudad no puede reasignar recursos y decir, le quito un poder para darle a otro, sino entonces, ¿para qué tenemos un proceso de discusión del presupuesto? El presupuesto nos tiene que dar certeza y obliga a los funcionarios públicos a ceñirse a eso, a destinar el recurso para lo que fue programado y no lo pueden hacer para otra cosa. Yo sé que la nobleza de los propósitos pues puede ser suficientemente justificable y por eso nosotros estamos de acuerdo en que se haga el recorte y se cumpla con ese propósito. Pero no es la forma, porque el día de mañana avalar esto implicaría que el Congreso, si se pone de acuerdo, genera un donativo de recursos y lo transfiere al margen del presupuesto. No podemos permitirnos violar la ley en algo tan importante como es
el presupuesto de la ciudad. Si lo queremos hacer bien, hay tiempo suficiente para poder hacer una discusión. Yo lo advertí desde hace más de un mes que presentaron el punto de acuerdo, se lo advertí a Morena, hay condiciones, y si fuera necesario sesionar urgentemente para hacer la cirugía mayor al presupuesto de la ciudad, yo creo que eso sí amerita que sesionemos. No podemos poner de pretexto la emergencia sanitaria para no resolver una urgencia en la ciudad, pero lo que no podemos hacer es convocar a sesiones pues nada más para ver qué vamos a discutir, ¿no? Si hay una propuesta muy puntual que es la reorganización del presupuesto, sí lo amerita. No sé si quedó claro. Además hay dos delitos: es peculado e uso indebido de atribuciones, porque el presupuesto se tiene que destinar para esos fines. El peculado es un tipo de delito que está considerado como cuando un servidor público usa los recursos para otros fines para los que no fue destinado en el presupuesto. Por eso existe la figura de peculado, para que los servidores públicos no utilicen arbitrariamente el presupuesto. Y el que lo utilicen arbitrario no quiere decir que sea injusto el propósito. Si un servidor público tiene asignados recursos para obra pública y los destina a construir vivienda de interés social que puede ser muy necesaria, está desviando recursos, porque esos recursos estaban destinados para obra pública. Entonces tiene que modificar el presupuesto para que no cometa peculado. Y el problema del uso indebido de atribuciones existe cuando un servidor público, en el caso del Congreso, no puede hacer transferencias o donativos y modificar de un plumazo el presupuesto sin cumplir con todo el programa operativo del Congreso. Por eso está en un riesgo. Ahora, si la Secretaría de Finanzas a lo chino agarra el dinero, también estaría cometiendo un delito la Secretaría de Finanzas. Hay que tener mucho cuidado en la parte legal. Yo entiendo y además comparto la necesidad de hacer un recorte y de hacer esta cirugía mayor al presupuesto. Lo que no me parece es que se utilice y se haga raja política de un tema al margen de la ley. Hay que hacer las cosas bien, ese es el llamado. Yo tengo una pregunta, diputada Adelante. Preguntarle, entonces, en caso de que se hiciera depósito al gobierno de la Ciudad de México, ustedes estarían presentando una denuncia por peculado y por, me decía el otro de atribuciones, no recuerdo cuál era el término, en contra de legisladores de Morena. Y la siguiente, pues hoy se le preguntó a la jefa de gobierno que cómo sería este donativo del Congreso. Dice que en una sola exhibición. ¿Esto no afectaría los servicios que está dando, pues digamos, el Congreso de la Ciudad de México? Es decir, el pago a trabajadores, el contratación de algún servicio, no lo sé. Mira, desconocemos el procedimiento que vaya a seguir Morena y vamos a revisar cuál es el instrumento que utilizan para hacer este donativo, y si es claro el incumplimiento de la ley, pues tendremos que presentar las denuncias. Nosotros nos esperaremos a ver cómo lo hacen. A lo mejor nos sorprenden con un truco. Ahora, saber qué impacto va a tener, pues no sé cuándo quieran aplicarlo. No hemos tenido ni siquiera una reunión con la Secretaría de Finanzas. Yo creo que por lo menos debíamos tener una reunión con la Secretaría de Finanzas por parte de la Junta de Coordinación Política, pero todo se ha hecho al margen de los órganos. O sea, fue una bandera política de Morena que suben en un albazo y que así la sacan. Entonces, de manera institucional no lo podemos discutir. Yo sí quiero decirles que abrimos la discusión en la Junta de Coordinación y convocamos en una ocasión al oficial mayor y al tesorero para que pudiéramos revisar conjuntamente la propuesta de Moreno y analizar el impacto, porque sí nos preocupa que en el recorte se sacrifiquen funciones esenciales del Congreso. La verdad no las hemos podido detallar, pero no vamos a objetar en este momento, por la necesidad de la emergencia sanitaria, el recorte. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para pues, ajustar el gasto del Congreso y poder cumplir con la reorganización del presupuesto. Pero sí dejar claro que no tenemos información de cómo pretendan hacerlo. Pues esperaremos a ver a que firmen los documentos y ya valoraremos
qué decisión tomamos respecto a este pues fraude a la ley, que es pues, un punto de acuerdo, no puede modificar un decreto. Israel Ortega, de Reforma. Gracias. Bueno, nada más para ver, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, adelante. Sí, gracias. Bueno, quisiera saber bueno, entonces están de acuerdo en que las reuniones de la Junta de Coordinación Política se publiquen después de, bueno, que sean públicas. ¿Cuándo podrían empezar a sancionar y subir estos videos de forma pública? Y una segunda pregunta es, tenemos entendido... ¿Te perdí? ¿Israel? Israel, ya se perdió tu audio. A ver, si quieres, márcale por teléfono para que vamos. Ya lo tengo acá. Ahí está. Dame un segundito, mija. Perdón, dame un segundito, bueno, porque estoy en una reunión de trabajo. Gracias, mija. Y la segunda era nada más, ¿qué está pasando en el Congreso con esto de los cheques? ¿Por qué están teniendo que ir a cobrar a algunos que habían pedido transferencia bancaria? Gracias. Porque no dame un segundito, porque tengo que contestar unas preguntas. Espérame tantito, Soraya. Dame un segundo, perdónenme, es que recientemente ya la Oficialía Mayor solicitó que se incorporaran a la nómina y se hicieran transferencias, pero así lo ha hecho siempre esta entrega de cheques. Tienen que darle celeridad a la alta del personal en las transferencias electrónicas y que reciban su pago vía la tarjeta, pero pues ya es urgente que lo hagan y que en esta semana pues agoten todos los trámites para que podamos cumplir con las recomendaciones que ha hecho el gobierno federal y el gobierno de la ciudad de aislamiento social. Yo creo que podemos llevar al mínimo las actividades del Congreso, prácticamente cerrar todos los edificios y solamente en aquellas ocasiones donde se requiera que algún servidor público esté porque tenga que tramitar un pago o recibir una factura, etcétera, hacerlo. Ahora, sí es posible reducir al mínimo porque si no va a haber actividades, si no va a haber sesiones, no tiene justificación que esté el área de servicios generales, no tiene justificación que se hagan contrataciones, no tiene justificación que se hagan pagos, porque ya además los pagos a proveedores se hacen vía electrónica, ¿no? Nada más es resolver el tema de pagos del personal, que todavía hay un rezago por parte de Oficialía Mayor y que no se había hecho. Ahora, había trabajadores que así lo estaban aceptando, el pago por cheques, y hasta este momento es cuando se cargó la solicitud para que se hagan vía las tarjetas. ¿Tienen alguna otra pregunta, compañeros? Sí, bueno, yo tenía la duda esta de la... Escuchamos hace unos minutos también el mensaje de los coordinadores de Morena, donde dijeron que están pidiendo que las reuniones de la Junta sean públicas. También escuché ahorita al presidente de la Junta mencionar que está de acuerdo en que se hagan públicas. ¿Cuándo estarían? Bueno, ¿sí viernes. Nada más, ¿y cuándo estarían en posibilidades de yo el viernes pongo a consideración dentro de las reglas que se hagan públicas las sesiones, que sea la transmisión y que ustedes puedan conocer a detalle cuáles son las posiciones, para que ahora sí concuerden y sean consistentes las posiciones que asumen en la Junta y las posiciones que se asumen públicamente, porque hay veces que nos cambian las versiones. ¿Alguien más? Si no es así, pues les agradecemos mucho su asistencia a esta conferencia virtual. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Nos vemos, compañeros reporteros.